Muchas veces se percibe la democratización de la URSS como un proceso totalmente positivo de la historia del siglo XX, con el fin de uno de los regímenes totalitarios más influyentes de este periodo, pero no se ve la imagen total de este proceso. Sin embargo, uno puede ponerse a pensar sobre el movimiento y cambios en la sociedad que se vieron en el país desde la revolución bolchevique, pasando por la caída de la URSS y hasta la actualidad, llegando a la pregunta, ¿cómo cambió el papel de la mujer en la sociedad y su concepción a partir de la Revolución Rusa? Cabría preguntarse también si los cambios que se hicieron tanto en el gobierno de la URSS previo a la llegada de Stalin al poder, así como la apertura a la sociedad occidental, influyeron en este cambio y de qué manera. Tras hacer una investigación utilizando fuentes primarias y secundarias, el equipo llegó a la conclusión: en la URSS no se mostró un cambio trascendental en el papel de la mujer porque la fuerte presencia del gobierno stalinista marcó y encasilló a su papel de manera decisiva. El papel de la mujer en la sociedad mostró cierta mejoría luego de la revolución bolchevique, pues fue uno de los más importantes intentos para que la mujer lograse emanciparse y se implementó una vasta legislación para las familias, el matrimonio, los derechos sexuales y reproductivos, de la misma forma en que múltiples leyes fueron aprobadas para que las mujeres obtuvieran un mejor salario y alcanzaran los mismos derechos que los hombres. Pero luego todo fue en retroceso debido a la llegada al poder de Stalin, lo cual se vio con la destrucción de las conquistas que la revolución trajo para las mujeres, es decir, de las nuevas reformas instauradas entre 1917 y 1924, prohibiendo el aborto, criminalizando la prostitución y creando una nueva propaganda que colocaría nuevamente a la mujer en la esfera del hogar y la familia. También sería suprimida la sección de mujeres dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética y el conjunto de órganos de poder. Ese retroceso hacia los derechos de la mujer fue por la llamada estabilidad familiar en la que se debía mantener a las mujeres en su lugar como fundamento esencial de la familia, dirigido principalmente por Stalin, quien llegó a dicha conclusión con la idea de mantener un férreo control sobre todas las políticas públicas que comprendió como el verdadero corazón del que iba a ser su Estado. Las reformas fueron canceladas con la llegada de Stalin al poder. Sin embargo, estas se vieron restablecidas no por la muerte de Stalin y la llegada de Khrushchev, sino con la llegada de Leonid Brezhnev, cuya política se vio ampliamente relajada a comparación de sus predecesores, pues Galeotti nombra a su gobierno como uno adaptativo y que ofrecía algo para todos, incluidas las mujeres, que se vio en un crecimiento sísmico entre 1964 y 1975. Las políticas soviéticas limitaron a que las mujeres tuvieran la posibilidad de mantenerse fuera del mercado laboral, ya que querían corregir los defectos de la economía y acabar con la opresión de las mujeres. El fin de los bolcheviques era liberar a las mujeres del trabajo doméstico. Con esto se propuso crear una red de guarderías, lavanderías colectivas, hospitales, etc. También buscaba integrar a las mujeres a un congreso de mujeres trabajadoras. Aunque se hicieron estas reformas, con la llegada de la Glasnost, la cual buscaba incrementar la democracia y la libertad de expresión, la población empezó a expresar opiniones misóginas, impulsadas y muchas veces originadas por el régimen de Stalin. Esto pasó por la generación que fue criada bajo este régimen, a quien se educó sobre estas ideologías y las pasó a las siguientes generaciones. Esto ocasionó una gran diferencia en los resultados de las elecciones que se hicieron durante las reformas, por ejemplo, con el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, donde el porcentaje de diputadas pasó de ser 33% antes de las elecciones a 15% después de estas. Además de esto, las ideas conservadoras combinadas con la apertura del mercado y la entrada de empresas extranjeras dieron lugar a un incremento en el desempleo e inseguridad económica de las mujeres, lo que también incrementó la prostitución en la URSS. Una reflexión final de cómo al momento de llegar la democracia y las empresas del mundo capitalista de la URSS con las reformas democráticas se vieron estas opiniones, se puede dar con una frase que dijo Lenin en 1919. Desde tiempos lejanos, los representantes de todos los movimientos liberadores en Europa Occidental reivindicaron la igualdad jurídica de la mujer y del hombre, pero ningún Estado democrático, ni siquiera las repúblicas más avanzadas, han conseguido realizar esto, porque donde existe el capitalismo, donde se mantiene la propiedad privada, donde se mantiene el poder del capital, los hombres siguen gozando de privilegios. Muchas veces se tiende a pensar en la historia como una serie de sucesos que son o buenos o malos. Sin embargo, al investigar más sobre estos sucesos se pueden encontrar factores que nos hagan reflexionar sobre esta forma de pensar. En este caso es muy interesante ver cómo la represión de ideales propios dentro de la misma URSS impidió que la gente expresara opiniones machistas, además de darle a la mujer más oportunidades de las que usualmente tendría. темная ночь.